García, vaya usted inmediatamente, por favor, al despacho del director, porque tiene que hablar con usted sobre el expediente académico que nos trae la Sociedad Deportiva Huesca y sobre las notas individuales de su entrenador, de su director deportivo y de sus jugadores. Venga, García, dese prisa. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y un canal de YouTube, canal de Twitch, medio de comunicación, como lo queráis ver, sobre todo modo de entretenimiento, porque para eso estamos aquí, en el que hablamos del deporte aragonés y en el que sus siglas también pueden significar dado abstracto, como abstracta ha sido este significado que le he dado hoy a las siglas del canal. En fin, vamos a ir sin más dilación ni dilatación, a hablar de las notas de la temporada que tenemos con la Sociedad Deportiva Huesca. Y vamos a proceder a ver al primer evaluado. Ahí lo tenéis. Ángel Martín González. Y vamos a proceder a darle su respectiva nota. A ver un segundo, que funcione esto. Perfecto, vale, ya veo que funciona. Maravilloso, ahí tenemos Ángel Martín González, el director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, que bueno, ha tenido un gran acierto a la hora de hacer las renovaciones de la plantilla y por supuesto en su apuesta por el Cuco Ciganda. Sin embargo, faltó algo de acierto en cuanto a los delanteros, porque bueno, ya hemos visto que no han funcionado nada bien las incorporaciones de Kanté y Carrillo, hablaremos de ellos pues, al final del vídeo. Aunque, bueno, en el mercado invernal lo compensó con la llegada de Obeng, que aportó mucho gol y que cambió la cara del equipo. Sin embargo, creo que ha hecho una temporada que podemos definir como notable, aunque tampoco ha sido especialmente buena y por ello le pongo un 7. Creo que merece esa nota. ¿Qué opináis? Ya podéis ir poniéndome tanto en el directo en Twitch como en los comentarios de YouTube, que sé que este vídeo luego lo vais a ver en YouTube. Pues qué os parece esta nota, si la habréis puesto más, si la habréis puesto menos, en fin, decidme. Y me podéis hacer, por supuesto, esto con todos los que vamos a evaluar. Vamos con el siguiente, que es ya nuestro entrenador, nuestro mister. Ahí lo tenéis, José Ángel Ciganda, el Cuco Ciganda. Tuvo un grandísimo inicio de temporada, dio muchísima solidez al equipo, lo impregnó de ese estilo de juego que ya todos conocemos y hemos sufrido, que es un Huesca pues muy sólido en defensa, que concede pocas ocasiones a los rivales, que concede pocos goles, con mucha efectividad cuando llega a la portería rival, porque tampoco suele llegar con mucha asiduidad, aportando ese 4-4-2 característico de toda la vida, más sólido que un ladrillo y más unido que un muro de hormigón. Así que bueno, eso es lo que nos ha traído Cuco Ciganda, aunque hay que decir que también ha variado a un 5-3-2, siempre con dos delanteros, eso siempre le ha gustado a Cuco Ciganda, para bueno, tratar de dar más solidez en otros momentos en los que el Huesca no ha estado tan bien o tan capaz de defender solo con 4 defensas. Así que bueno, ha sido un año un poco extraño, un poco variable, porque empezamos muy bien, después a mitad de temporada se cayó algo el equipo y el final ha sido un vaivén de victoria, derrota, en fin, bueno, victoria, derrota no, porque ha sido todo empates, ya lo veremos ahora, porque su balance es de 11 victorias, 19 empates, los reyes del empate de Europa, el equipo que más ha empatado de toda Europa, y 12 derrotas. 36 goles a favor y 36 en contra, o sea, curiosamente estamos con un balance 0 porque hemos marcado los mismos que nos han marcado. Y ha sumado 52 puntos de 126 posibles, así que bueno, nos da para salvarnos, pero poco más. Ha sido un año de criba, yo creo, en cuanto al Cuco, lo que él buscaba era hacer un poco criba de qué jugadores me pueden servir, en qué posiciones me pueden servir, con qué sistema puedo jugar, en fin, ver qué le servía un poco de lo que teníamos en plantilla y creo que al final su año merece un 8. Merece un 8, quizás he sido demasiado benevolente, podéis decírmelo en el chat, seguramente estéis pensándolo eso, que soy demasiado benevolente, pero bueno, creo que ha hecho un año bastante interesante, bastante bueno, tampoco es que tuviera grandísimos jugadores, sinceramente. Creo que la llegada de Obeng le vino muy bien y mostró pues lo que era capaz de hacer con un delantero que metiera goles. Y quizás un central un poco más fiable le ha faltado, pero bueno, ya lo veremos un poco más adelante.
Pero bueno, en fin, creo que notable año, bastante bien, el Cuco Ciganda, mejorable desde luego, pero no tenía un papel nada fácil y al menos ha aguantado hasta final de temporada, que ya les gustaría a otros poder decir eso. Pasamos ahora ya a hablar de los jugadores y empezamos por, bueno, un puntal del equipo, como no es otro que Andrés Fernández. Siempre importantísimo, siempre vital para la Sociedad Deportiva Huesca, dando puntos, evitando goles, haciendo paradas de muchísimo mérito, de muchísima calidad, siendo un líder, por supuesto, en el equipo y supongo que también en el vestuario. 42 titularidades, o sea que lo ha jugado absolutamente todo y además también jugó en Copa del Rey. 16 porterías a cero, bueno, no está nada mal. 1 de 11 en penaltis parados, ahí es verdad que podría haber mejorado este registro este año, pero bueno, tampoco ha sido del todo malo, al final paro uno al menos. Puntal del equipo, como decía, con grandes paradas, mucha calidad y le va bien este estilo de juego para no complicarse mucho con balón, aunque quizás, por ejemplo, las salidas por alto le hemos visto algo demasiado tímido, diría yo. Pero bueno, creo que con otro central un poco más alto, más dominante del juego aéreo, Andrés Fernández podría brillar todavía más y veremos qué sucede con su futuro porque de momento no se habla de que le ofrezcan la renovación y él parece que tampoco la quiere, pero por supuesto vamos a ponerle nota y merece un 8, 80 no, pero 8,5 sí. 8,5 para Andrés Fernández, creo que más que merecido para nuestro portero de confianza. En fin, pasamos ahora a hablar de otro portero, aunque, bueno, hablamos de dos, aunque solo tengo una foto, porque no sé por qué. Miguel San Román, no tenía ya ni idea de que estaba en la plantilla, sinceramente. Y tenemos también a Juan Pérez, y bueno, no ha jugado, tampoco lo ha hecho Miguel San Román. Pero bueno, al menos quería que lo vierais ahí para que sepáis que existe. Está sin calificar el bueno de Miguel San Román y el bueno de Juan Pérez, pues lo mismo. Este sí que no se queda sin calificar porque, bueno, ha sido un año interesante de Ratiu, 38 partidos, todos ellos como titular, marcando un gol, dando 5 asistencias y siendo el máximo asistente del equipo. Ha recibido 5 amarillas y ha jugado más de 3.000 minutos con la Sociedad Deportiva Huesca, de modo que ha sido titular indiscutible. Creo que ha ofrecido un buen rendimiento en líneas generales. La mayor parte de la temporada ha sido bastante interesante, bastante bueno y ya sonó en invierno para marcharse al Cádiz. Bien defensivamente, ha tenido partidos sobresalientes en ese aspecto y en el de juego en general. Valiente a la hora de incorporarse, aunque he de decir que tomando malas decisiones en el tercio final y confiándose también en demasía, en algunas ocasiones saliendo a zonas que no tocaba, jugando de manera que no tenía que jugar, confiándose demasiado, en fin, creyéndose mejor de lo que era o mejor de lo que podía ser. Ha tenido buen pie esta temporada, ha puesto buenos centros. Bueno, ya lo vemos en su número de asistencias, que es el máximo asistente. Y creo que, bueno, podemos hablar de que su temporada para mí es un 7. No me ha parecido tampoco merecedora de más, pero sin duda de menos. O sea, creo que ha estado bastante bien. Ha sido una temporada correcta. Se ha comprometido mucho con el equipo, ha sido titular indiscutible y creo que quizás le habría venido bien tener no un recambio, sino un competidor por el puesto, ¿no? Y hablando de competidores, ahí lo tenemos al que, bueno, estaba llamado a ser el subcompetidor. No es otro que Juanjo Nieto, que, bueno, sus números son un poco pobres porque solo ha jugado 6 partidos, 3 de ellos como titular. Para mí ha estado correcto, tampoco lo hemos visto demasiado y no lo ha hecho ningún partido extremadamente mal. Quizás por debajo de las expectativas que esperábamos, porque era un fichaje que, bueno, vino de hacerlo muy bien en el Oviedo y un fichaje de campanillas para el Almería y que, bueno, las lesiones y su poca participación han provocado que de momento no esté como titular indiscutible tampoco en la Sociedad Deportiva Huesca, que ya ha llegado Miguel Loureiro para competir ese puesto y veremos qué sucede con Ratiu, si se marcha o no. Y bueno, creo que Juanjo Nieto al final un 5, creo que es lo más lo más lógico, ¿no? Al final no ha hecho una temporada mala porque tampoco ha tenido mucho tiempo para cagarla, sinceramente. Tampoco ha brillado especialmente cuando ha jugado. No lo ha hecho mal. Creo que un 5 es más que correcto. Veremos si ha sido más que correcta la temporada del siguiente protagonista, Jorge Pulido. Nuestro capitán, nuestro símbolo. 37 partidos jugados esta temporada, 36 de ellos como titular, con 2 goles, 1 asistencia, 7 amarillas y 2 rojas directas.
Baluarte defensivo del equipo, importantísimo en los despejes, en la defensa del área. Haya sido sin duda el líder y el mejor del equipo. Va perdiendo velocidad, ya los años no pasan en balde. Y bueno, se le ve que es capaz de defender fuera del área, aunque poco. Pero que en el área, desde luego, es un jugador muy, muy, muy importante. Quizás ha pecado de demasiado contundente en algunas acciones. Bueno, esas dos rojas pues ahí nos lo muestran. De hecho, una fue contra Zaragoza por una acción terrible que no debería haber hecho. Pero en general, muy buena temporada del capitán, que merece un 8, un notable alto. Me alegro por él, esperemos que siga en esta línea porque lo vamos a necesitar si queremos aspirar a cotas más altas. Y ahora vamos con el meme, con los hermanos Pulido, los hermanos Hernández y Fernández, que tenía yo por ahí ese meme por ahí. Rubén Pulido. Rubén Pulido, bueno, no sé por qué esto me va un poco mal. Vale, perfecto, ya está. Rubén Pulido, que bueno, el gemelo de Jorge ha jugado en este caso 16 partidos, no son muchos, yo pensaba que había jugado todavía más. 14 de ellos como titular, con 3 amarillas, una segunda amarilla y una roja directa. Ha tenido tramos de temporada bastante buenos, sobre todo cuando coincidió el inicio de temporada con su hermano Jorge. Cuajó buenos partidos, aunque no destaca por ser un defensa especialmente contundente y tampoco por su trato de balón, pero bueno, en el área se le ve bastante concentrado, bastante solvente y bueno, es un central más rápido que Jorge, así que bueno, creo que su temporada merece la nota que le voy a poner, ya me diréis qué os parece. 6,5 sobre 10, creo que es una nota bastante merecida. Y bueno, lo voy a poner un momento más hacia la izquierda porque queda un poco descuadrado. Ahí está, un poco mejor, ¿no me parece a mí? En fin, bueno, ya me diréis que os parece ese 6,5, para mí más que suficiente. Vamos con el que era su competidor por el puesto, el bueno de Jérémy Blasco, o Jérémy Blasco, como le llamamos todos. 29 partidos esta temporada, 27 de titular, con un gol y 4 amarillas. La verdad es que se ha asentado como el acompañante más habitual de Jorge. No es tan contundente como Rubén Pulido cuando toca defender, cuando toca ser un defensa de área. Epa, vaya, siempre acabo pegándole patada al trípode, a la cámara. Madre mía, qué desastre. En fin, y bueno, sin embargo, con balón ofrece bastante más. Ofrece bastante más que tanto que Rubén como que Jorge Pulido. Y creo que bueno, su nota pues es la misma que le he puesto a Rubén. Creo que un 6,5 es más que correcto. Y ahora dejo el 6 puesto porque me da un poco de pereza quitarlo todo el rato. Para hablar de Hugo Anglada, que bueno, no ha tenido una gran participación, solo ha jugado 3 partidos con el Huesca. Pero sinceramente ha dejado buenas sensaciones. Estuvo un momento en el que pareció que podía incluso aspirar a ser ese central de rotación de, bueno, luchar con Rubén Pulido y con Jérémy Blasco por el puesto. Finalmente no ha sido así, no ha tenido tanta importancia. Pero bueno, se le presume un futuro bastante interesante, yo creo, en el conjunto ostense al bueno de Hugo Anglada, que yo creo que tiene un 6 más que merecido. No puedo decir lo mismo del siguiente, de Florian Miguel, el lateral izquierdo titular del Huesca. 37 partidos, todos ellos como titular, un gol, una asistencia, 2 ocasiones claras falladas, un penalti cometido. Ojo a este dato, Bueno, 7 amarillas y una roja y 0,5 veces regateado por partido. Eso quiere decir que te regateaban una vez cada 2 partidos. Ofensivamente aporta bastante poco y la verdad que desespera mucho cada vez que pisa campo rival y se le ve en disposición de centrar, de tirar o de tomar decisiones en el último tercio. Ahí flaquea y mucho Florian Miguel. Muy fallón en el pase, por supuesto. La verdad es que ese aspecto no se le da nada bien. Pero en lo que es defensivamente, bueno, más o menos solvente. Aunque esta temporada ha sido un poco muy floja, la verdad. Muy intrascendente, muy pasando de puntillas. Siempre insuficiente. Al final es un insuficiente y como tal le pongo un 3, que es un insuficiente, una nota insuficiente para aprobar, porque creo que su temporada no merece aprobar. Ya me diréis qué os parece a vosotros. El siguiente jugador del que hablamos pues es por supuesto su competidor en el puesto, Ignasi Vilarrasa, que llegó del Atlético Baleares como una de las sensaciones de primera federación. Ha jugado 29 partidos, 12 de ellos como titular. Ha cometido un penalti y solo ha tenido 3 porterías a 0 y bueno, ha recibido 2 amarillas. No es un lateral muy seguro defensivamente,
pero con balón la verdad que es un seguro, es un jugador muy capaz, es buen centrador. A veces ha jugado incluso de extremo izquierdo, aunque lo hemos visto bastante perdido cuando lo hemos tenido en esa zona. Rápido, más ágil que Florian Miguel. No ha cometido errores groseros, aunque alguno ha tenido por supuesto. Pero la verdad es que no ha sido capaz de arrebatarle el puesto a un Florian Miguel, que ya veis que su temporada ha sido bastante floja. Pero creo que eso, bueno, Vilarrasa al fin y al cabo no depende del todo de él. También depende de lo que busca el Cuco Ciganda, de lo que quiere el Cuco Ciganda y de lo que hace Florian Miguel. Y creo que Vilarrasa no lo ha hecho especialmente mal, tampoco especialmente bien. Yo creo que merece aprobar. Yo creo que merece aprobar, ya me lo diréis vosotros. Creo que no estoy siendo demasiado severo tampoco con el conjunto oscense, que al final pues ha cumplido el objetivo, que no era otro que salvar la categoría. Pasamos a hablar de un jugador que ha sido noticia últimamente, en los últimos días, porque el bueno de David Timor ya ha terminado su vinculación con el Huesca. Se marcha libre, han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato después de 35 partidos jugados, 25 veces titular, una ocasión clara fallada, 9 amarillas y 1,7 despejes por partido. 1,7 despejes por partido puede ser algo muy bueno, ¿verdad? Lo podemos ver como algo muy bueno, con un jugador que despejaba, que tenía importancia en el aspecto defensivo del equipo. Sin embargo, lo que yo lo he destacado porque es un jugador que a mí me daba la sensación muchas veces de que no se complicaba nada con balón. Y hablamos de un mediocentro reconvertido a central muchas veces, que le llegaba un balón al área y tenía compañeros alrededor cerca y bastante bien posicionados para recibir un pase. Pues David Timor no se complicaba nada, mandaba el balón a Cuenca, mandaba el balón a Toledo, mandaba el balón a Cantabria, donde le diera la gana. Y bueno, creo que de ahí esa gran cifra de despejes por partido. Sinceramente no me ha gustado nada su temporada. Le voy a dar directamente ya la nota un 1 sobre 10. Creo que ha sido bastante flojo. Creo que todos queríamos que Timor no continuara en la Sociedad Deportiva Huesca. Creo que como centrocampista los momentos que ha jugado ahí ha sido bastante flojo. No ha aportado tanta solidez como debería. Ha estado bastante lento en las transiciones, bastante lento a la hora de recuperar balones. Y en el apartado ofensivo terrible. O sea, pases muy cercanos, no buscando nada, o muy cercanos o súper lejanos. O sea, no se complicaba nada en absoluto David Timor y creo que eso no le vino nada bien a la Sociedad Deportiva Huesca. Aunque bueno, ya veis que ha sido titular indiscutible en muchos partidos. Quizás el Cuco era lo que buscaba, pero a mí no me ha gustado nada. Creo que ha podido dar muchísimo más. Y como central, pues demasiado contundente a la hora de despejar, como comentaba. Muy lento y bastante torpe en algunas acciones, sobre todo con balón. Sorprendiendo que un central reconvertido después de ser centrocampista tenga tan mal toque de balón. La verdad es que me ha sorprendido mucho el mal toque que ha tenido en algunas fases de la temporada. En fin, hablamos de otro jugador que ha estado en el centro del campo. Ahí está. Cristian Salvador, que bueno, no sé si ha sido nuestro Salvador o no, pero bien es cierto que ha jugado bastante esta temporada. 28 partidos, 22 de ellos como titular, 2 ocasiones claras falladas, un penalti cometido, 8 amarillas, una segunda amarilla y una roja. Lo que más me ha gustado de Cristian Salvador esta temporada ha sido su capacidad de conducción. Creo que se le ha visto muy capaz en el pase corto, por supuesto, en los envíos de largo también ha estado bastante hábil, pero creo que en su capacidad de conducción ha residido la gran mayoría de su talento esta temporada, de sus puntos positivos esta temporada. Le hemos visto con unas conducciones hacia adelante, superando líneas, liberando compañeros, muy valiente, muy impetuoso también en defensa, muy fuerte en los duelos, hay que decirlo, ha estado muy seguro en ese aspecto, bastante completo su temporada, creo que ha aportado mucho en defensa, pero también en ataque a la hora de iniciar el juego. Además es un jugador versátil, ya que también puede jugar como central. Y la nota que le doy es un 6,5, creo que quizás merece un poco más. Ha estado algo escaso también en mi opinión a la hora de soltarse, de llegar al área rival, de mostrarse un poco más lejos de su zona de acción. Pero bueno, creo que un 6,5 es más que merecido para el bueno de Cristian Salvador. Y voy a dejar ese decimal. Ahí va. Bien, Diego. Ese decimal lo dejo porque nuestro siguiente evaluado tiene una nota con decimal. A ver si os intentáis adivinar de qué nota se trata, de qué número voy a proceder a poner ahí.
Hablamos del nipón, el centrocampista Kento Hashimoto, que ha jugado 33 partidos esta temporada. 19 veces titular. Y dejadme un segundo esto. Vale, que estaba mirando alguna si había habido alguna noticia de última hora. Parece que no es así. Vale, perfecto. 33 partidos, 19 como titular, 3 ocasiones claras falladas, una asistencia, una gran ocasión creada, 1,9 entradas por partido y 1,1 intercepciones por partido. Creo que son números muy a destacar. También hay que destacar que ha cometido un penalti, pero sobre todo... Perdón. En fin, me he empanado con una noticia que he visto en el Heraldo, pero no era de... Era sobre la riada que ha habido en Zaragoza. En fin. Hablamos de fútbol, hablamos que ha cometido un penalti, pero sobre todo 61% de los duelos ganados. Cada 2 duelos que tenía, Kento Hashimoto ganaba uno y parte del otro. Por poner ejemplo. Cada 100 duelos, Kento Hashimoto ha ganado 61. Es una locura. Es una locura. Nos habla de un jugador muy fiable en ese aspecto y que creo que por eso merece otra cesión, otra posibilidad de jugar en la Sociedad Deportiva Huesca con el Cuco Ciganda, que creo que le vendría de perlas, el bueno de Kento. 5 amarillas, también ha tenido ahí un aspecto bueno a destacar. Pero creo que las entradas por partido, intercepciones por partido, estamos hablando de que recuperaba un balón por partido de intercepción. O sea, es una locura. Para mí ha sido el mejor centrocampista, súper fiable en los duelos, como comentábamos. También incluso en los aéreos, porque este dato del 61% incluye los aéreos y no es precisamente muy alto. Pero también ha peleado bastante en esos duelos. Muy entregado en defensa, muy sólido, muy fuerte en ese aspecto. También lo ha sido en ataque, bastante rápido, con muy buena conducción, también como Cristian Salvador, destacábamos. Y presencia en el tercio ofensivo, tomando siempre muy buenas decisiones, siendo capaz de superar líneas de presión, de liberar a compañeros. Y creo que su temporada ha sido muy buena. Y creo que se merece un 8,5. 8,5 para Kento Hashimoto, que para mí ha hecho una temporada, bueno, de sobresaliente no, pero casi, ¿eh? Ha aportado muchísimo en muchísimos aspectos el jugador nipón. Otro jugador del que al menos yo esperaba mucho más ha sido Óscar Sielva. 23 partidos, 14 de ellos como titular, con 2 goles, una asistencia, 3 grandes ocasiones creadas, 0,6 pases clave por partido y 7 amarillas. Y yo creo que viendo su temporada, viendo que ha sido un jugador bastante irregular, al que le costó muchísimo entrar en el 11, entrar en la rotación, que en esa primera parte de la temporada no estuvo nada bien, pero ha terminado bastante mejor. Y bueno, prueba de ello es que hemos ejercido la opción de compra sobre Óscar Sielva. Creo que un 6 es más que merecido. Como decía, pues comenzó muy flojo, pero bueno, no ha tenido grandes tramos de juego, aunque ha tenido algunos partidos puntuales muy buenos. Contra el Alavés recuerdo que marcó un golazo y jugó además muy bien. Y creo que es un jugador que, bueno, esperábamos quizás algo más de llegada, algo más de soltura en ataque. En defensa, bueno, correcto, sin más, ha sido un centrocampista más. Creo que Sielva y Hashimoto, creo que esa dupla podría ser brutal. Aunque quizás me faltaría un perfil un poco más defensivo todavía, tipo Cristian Salvador, por ejemplo. No sé, creo que ha estado bien, pero le ha faltado quizás encontrar un acompañante, encontrar su momento en el 11, porque Tomeo le ganó la tostada y mucho al principio de temporada. Y bueno, dejo esa nota porque vamos a hablar del jugador que mencionaba ahora, de Pablo Tomeo, que tiene un 6 sobre 10, como comentábamos. Jugador interesante a principio de temporada. Como decía, le ganó el puesto a Óscar Sielva. 19 partidos, 9 titularidades, 4 amarillas, un penalti cometido. Empezó muy bien, jugador muy sólido, empezó recuperando muchos balones, ofreciendo también cosas en ataque, bien en el pase, tanto en el corto como en el largo, el canterano oscense. Y al final, pues bueno, ha cometido varios errores, ha reducido mucho su nivel y su participación en el equipo azulgrana. Para mí buena temporada, merece el 6. Ha sido una pena también para que no siga en el conjunto oscense, porque al fin y al cabo la irrupción de Tomeo en el equipo, y además en un puesto que estaba bastante cubierto con Cristian Salvador, con Kento, con Sielva, con Timor, aparece Tomeo y gana el puesto al inicio. Era un ejemplo, era un referente, una luz
para los canteranos del Huesca que están ahí, que no saben qué va a ser de ellos, si van a llegar al primer equipo, si no. Era una cosa muy importante ostras, vemos que Pablo Tomeo ha llegado desde la cantera, ha hecho buenos partidos y se está ganando un puesto en el 11. Quizás yo también pueda conseguirlo. Creo que ese es el ejemplo que merecía ser Pablo Tomeo y que, bueno, lamentablemente no lo será por más tiempo, ya que se ha marchado al Mirandés, pues bueno, con un acuerdo con el Huesca que se quería deshacer de él por lo visto. Un jugador del que creo que no se va a querer deshacer es el bueno de Marc Mateu. 31 partidos esta temporada, 23 de ellos como titular, con 2 goles, 3 asistencias, 7 grandes ocasiones creadas, 1,7 pases clave por partido, que son pases que acaban en tiro, por cierto, esta estadística, y 3 amarillas. Creo que hablamos de un jugador, bueno, fundamental a la hora de hablar del Huesca, del Cuco Ciganda y del Huesca en general, porque ha rendido muy bien siempre que lo ha hecho con el conjunto azulgrana. Su pie izquierdo, bueno, una delicia, mamma mía, qué golpeo tiene, tanto en juego como en balón parado. Además también los saques de banda que hace largos es una locura. Marc Mateu es un puntal del equipo, ya no solo por cómo rinde en el balón parado, sino también, bueno, a la hora de jugar, a la hora de tener asociarse con sus compañeros, poner centros en juego, como decía, sobre todo el aspecto centrador es el que más destaca. Y creo que este año sí que le hemos visto un poco más flojo en otros aspectos, no le hemos visto combinar también. Quizás le ha faltado un lateral con el que llevarse mejor. Creo que, por ejemplo, vimos esa asociación con Nacho Ambriz que maravilló a todo el mundo con Marc Mateu de lateral y Ferreiro de extremo, pero le falta alguien por detrás con el que, bueno, empatice a la hora de jugar, conecte a la hora de jugar, con el que tenga buena química. Creo que con Florian Miguel nunca se ha entendido en ese aspecto. Pero bueno, ha sido un jugador siempre muy comprometido en defensa, muy buen centrador, como decía, bien en el pase, aunque no se ha asociado tanto como en otras ocasiones, en otras temporadas. También porque le han faltado socios, como comentaba, y bueno, ha acabado algo mal la temporada por esos problemas físicos, así que creo que finalmente merece un 7. Creo que un 7, pero sobre todo hay que hablar de que cuando Marc Mateu no está, el Huesca sufre una barbaridad. Ya no solo en el balón parado, sino también a la hora de jugar, ¿eh? Se nota una pasada, pero por ejemplo, el derbi del Huesca y Zaragoza, cuando fue en la Romareda, creo que Marc Mateu no jugó, estaba con problemas físicos. Bueno, si Marc Mateu llega a estar ese partido, es que la amenaza balón parado, solo con la amenaza balón parado, habría sido muy grande, muy grande. Y habría hecho que Zaragoza no hubiese estado tan cómodo como estuvo finalmente en ese partido. Pero bueno, no podemos hablar del pasado, no podemos cambiarlo, mejor dicho, hablar del pasado sí, porque es precisamente lo que estamos haciendo en este vídeo. Y vamos a hablar de lo que ha sido la temporada de Enzo Lombardo. 10 partidos, 2 como titular, con una asistencia, una gran ocasión creada y 2 amarillas. Se esperaba poco de él porque su rendimiento no ha sido bueno en lo que ha sido con la Sociedad Deportiva Huesca. Ha tenido también problemas con las lesiones, problemas físicos. Y creo que ha dado un poco lo esperado, ¿no? No se esperaba mucho y, bueno, ha cumplido un poco las expectativas. Sin embargo, ha tenido algunos partidos interesantes, algunos partidos que nos han recordado a ese Enzo Lombardo del Racing. Nos han recordado, ¿eh? No han sido de ese nivel, pero parecidos. En los que, bueno, ha encarado, tenía ganas de encarar, de regatear, de ser peligroso, de ser un jugador desbordante, que ha puesto buenos centros y que ha tenido pues algo de llegada al área, aunque, bueno, no ha estado muy destacado tampoco en acciones defensivas, por ejemplo. Creo que merece el aprobado. Creo que, aunque no ha sido una grandísima temporada, tampoco creo que haya sido mala, sinceramente. Y creo que el 5 es bastante justo, sinceramente, bastante justo. ¿Qué os parece a vosotros las notas hasta ahora? Bueno, voy a proceder a beber un poco de agua porque me estoy quedando ya sequito. Y hablando de quedarnos secos, nos quedamos socos porque vamos a hablar de Soco, que no sé por qué no puedo poner la nota. Madre mía, ahora por fin. Dios santo. Hablamos de Soco. ¿Qué nota le ponemos a Soco? ¿Qué nota creéis que merece? Yo creo que merece un 5,5. Creo que 22 partidos ha jugado, 12 titularidades, 2 asistencias, 3 grandes ocasiones creadas y 3 amarillas.
Empezó siendo una grandísima amenaza, un jugador muy interesante que le competía el puesto o se hizo con él en muchas ocasiones contra Gerard Valentín como extremo derecho. Muy rápido, muy peligroso, comenzó dando un gran rendimiento, siendo una clara amenaza para los defensas rivales. Quizá le faltaron socios en esas internadas por banda. Tampoco ha tenido grandes compañeros en lo que es el puesto de ataque, así que bueno, quizás ahí se ha resentido un poco el rendimiento de Soko. Peleó el puesto ya a mitad de temporada más con Gerard Valentín, pero al final se ha terminado imponiendo el ex del Lugo. Y bueno, creo que ahí, en esa alternancia entre uno u otro, el que ganará será el Huesca. Creo que son dos jugadores parecidos, tienen un perfil parecido, son rápidos, son habilidosos, son ágiles, son peligrosos, son rápidos, muy muy encaradores también. Y creo que cuando uno no esté bien, seguramente el otro sí lo esté. Así que bueno, creo que merece el 5,5 porque parecía que iba a ser un jugador más importante también en el aspecto goleador. De hecho, no ha marcado con el Huesca, solo ha dado 2 asistencias. Esperaba algo más, sinceramente, pero bueno, creo que insuficiente no sería el adjetivo para definir la temporada de Soko. Suficiente sí, incluso buena, podríamos decir, aunque tampoco no ha cumplido las expectativas, así que para mí 5,5 más que justo. Hablamos ahora de, bueno, de un jugador que he mencionado, de Gerard Valentín, su competidor en el puesto, y ya nos van quedando menos, como veis, jugadores por evaluar. Gerard Valentín, bueno, 38 partidos, 20 como titular, con un gol, 4 asistencias, 7 grandes ocasiones creadas y 11 amarillas. Sin duda un jugador clave, un jugador muy veloz, un jugador encarador, un jugador muy sacrificado en defensa, al fin y al cabo también ha sido lateral y carrilero, y ahí ha jugado también en algunos momentos en la Sociedad Deportiva Huesca. Muy importante en los duelos, no tanto en los aéreos, pero sí en los que son en el suelo, siempre es muy peleón, siempre los pelea hasta el final y gana buena parte de ellos. Y al final cuando hablamos de un atacante tiene que ser incordio para los defensas y creo que ya Valentín es un incordio, vamos, en su máxima expresión. Un jugador muy veloz, un buen centrador, aunque en ocasiones ha tomado malas decisiones en el tercio final. Sin embargo, creo que su temporada ha sido muy buena y merece el 8,5. Creo que es una nota que sinceramente la merece. Creo que podía haber aportado un poco más para tener ese sobresaliente, ese 9. Pero notable temporada, notable alto, creo que más que merecido para Gerard Valentín. Y ahora os hago spoiler con la nota, porque hablamos de un jugador que tiene un 8, es Juan Carlos Real. ¿Qué os parece la temporada de Juan Carlos Real? A mí sinceramente me desconcierta bastante. 38 partidos jugados, 30 como titular con 8 goles, máximo goleador del equipo. 2 ocasiones claras falladas, no son muchas la verdad para haber jugado como segundo delantero. Y 3 grandes ocasiones creadas con 7 amarillas, 1 roja. Y un dato que para mí es revelador, 9,9 posesiones perdidas por partido. Hablamos de que si el balón llega 100 veces a Juan Carlos Real pierde 10. Bueno, no, miento. Hablamos de que pierde el balón 10 veces por partido. Es una locura. Es una locura. Y nos habla de que su temporada no ha sido especialmente buena. Creo que tiene mejores números que sensaciones, la verdad. Creo que, bueno, sí, que ha sido el máximo goleador, que ha tenido también asistencias. Bueno, no tiene asistencias, al menos en mis datos. Pero es un jugador que tenía que haber sido totalmente diferente en ataque, totalmente diferencial, totalmente mágico. Y que ha tenido la varita, sinceramente, bastante pocha. En algunos momentos sí que ha brillado, sí que ha tenido buenos momentos de juego, momentos en los que se asociaba, momentos en los que ofrecía pases interesantes. Pero para mí Juan Carlos Real tiene, como Valentín Bada, por ejemplo, mejores números que sensaciones. Y por eso yo creo que el 8 es más que merecido, la verdad. Pero sinceramente hay partidos en los que el Huesca parece que juega con 10 cuando está Juan Carlos en el campo. Cuando no tiene el día es totalmente intrascendente y lo puedes quitar al minuto 45 y no pasaría nada. Pero cuando tiene el día y juega bien, es un jugador que dices, ostras, ojalá se quede, ojalá se renueve, ojalá se mantenga en el equipo. Pero esos días la verdad que han sido bastante pocos. Sin embargo, ha aportado bastante, ha aportado goles. Así que creo que merece ese notable, ese 8. Bueno, vamos con los atacantes. Bueno, Juan Carlos haya sido un atacante, pero ahora vamos con jugadores que han ocupado esa posición de delantero incluso bastante tiempo. Javi Martínez. Javi Martínez, que ha jugado 19 partidos, ha sido titular en 5 ocasiones, llegó en el mercado invernal
Y bueno, pues en esos 19 partidos ha marcado 2 goles, ha fallado 2 ocasiones claras y ha tenido 2 amarillas. Hablamos de un jugador que parecía que venía como refuerzo para el centro del campo y finalmente ha terminado jugando como delantero, como segundo punta. Un jugador hábil, un jugador con una capacidad ofensiva muy interesante, regateador, con velocidad, con capacidad de asociación. Bueno, un jugador que ha... Bueno, muchas gracias ahí a el Twitter 2009, que se ha subido al barco. Muchas gracias por apoyarnos. Y ahí has tenido ese saludo de Cristiano Ronaldo que mereces. En fin, ha jugado también más en banda que de centrocampista, ha sido llamativo. También ha jugado en ese segundo punta, en esa posición. Mucha llegada a gol, mucha velocidad, muy peligroso para los rivales, algo importante, algo interesante. Y sinceramente le doy un 8 porque ha tenido una adaptación y una sinergia, una sintonía con sus compañeros muy buena. Y bueno, creo que merece el 8. Tiene una adaptación interesante y un impacto inmediato en el equipo. Cuando llegó le dio un aire fresco al ataque del Huesca que, vamos, le vino de perlas. Hablamos ahora de un jugador que no suele venirle de perlas al conjunto oscense, Joaquín Muñoz. 22 partidos, 14 titularidades, 2 goles, 3 asistencias y 4 grandes ocasiones creadas. 0,9 pases clave por partido, así que hablamos de un jugador que tiene números bastante interesantes. Y que me pasa como con Juan Carlos Real, que creo que tiene mejores números que rendimiento. No sé qué opináis vosotros, para eso está el chat y para eso están los comentarios de YouTube, que ahí se subirá este vídeo, espero que mañana domingo sin falta. Sin embargo es un jugador muy peligroso, muy veloz, que no tiene ningún tipo de miedo a encarar y a regatear y a intentarlo y a volver a intentarlo y así falla, seguir intentándolo, y eso es muy importante cuando hablas de un extremo, sobre todo de un extremo regateador y encarador. Ha funcionado en la derecha, ha funcionado en la izquierda, pero obviamente su mejor posición es la derecha y para mí merece ahí, bueno, estar en rotación, estar en pugna por ello. Y bueno, veremos, porque Soko y Gerard Valentín creo que son jugadores que solo van a jugar en banda derecha, así que Joaquín quizás tenga que adaptar su juego a jugar en banda izquierda. Mejores números que rendimiento, pero para mí merece un 6. Sus números han estado bastante bien para lo que ha sido su temporada, y eso que no ha contado mucho, con muchas oportunidades, aunque bueno, al final ha jugado 22 partidos, como decía. Es un jugador encarador que ha aportado mucho en regate, mucho en velocidad, funciona a chispazos y la verdad es que imaginaros lo que podría ser Joaquín Muñoz con regularidad. Si fuese un jugador que encuentra, yo qué sé, y eso que ha dado bastantes pases clave por partido, pero si es un jugador que encuentra su nivel, que encuentra su juego, que se ve cómodo, creo que hablaríamos de un futbolista, bueno, más que interesante para la Sociedad Deportiva Huesca. Vamos con otro jugador que a priori podríamos pensar que es interesante para el Huesca, y ya nos quedan solo 3. Son los 3 delanteros. Ahí lo tenemos. Aboubakary Kanté. 31 partidos con la Sociedad Deportiva Huesca en esta pasada temporada. 14 titularidades y sus números siguen siendo 3 goles, 6 ocasiones claras falladas. Bastante perdedor en los duelos. Sinceramente he visto sus cifras y no eran nada interesantes. Ha perdido muchos duelos, tanto en el suelo como por el aire. Rápido, peligroso, pero algo fallón, como se ve en los datos. Sinceramente, temporada decepcionante, no le puedo aprobar y tiene un 4/10. Solo 3 goles de un jugador por el que, bueno, parecía que iba a ser un jugador interesantísimo y que se peleó también con el Real Zaragoza su llegada. Muy fallón, como hemos visto. Sinceramente, decepcionante. Creo que ese es el adjetivo que mejor define la temporada de Kanté. Y os voy a hacer spoiler con la nota porque la dejamos para el siguiente jugador, que también ha sido una temporada decepcionante para Carrillo. Creo que no ha aportado lo que esperábamos de él. Esperábamos desde luego más goles, esperábamos desde luego que sus números fuesen más interesantes. 21 partidos, 10 titularidades, 2 goles y solo una gran ocasión creada. Ninguna fallada, pero solo una gran ocasión creada. Más ganador en los duelos que Kanté, es un delantero ya más de área, más de brega, más de lucha, un perfil ya como el de Obeng, por ejemplo, pero no tan peligroso como Kanté. Kanté sí que ha tenido momentos en los que se le ha visto más peligro, más ocasiones, pero claro, luego las ha fallado, también es verdad. Carrillo ni siquiera las ha tenido. Sin embargo, Carrillo creo que ha pasado más de puntillas en algunos partidos, pero bueno, en ese apartado de duelos y en ese apartado de brega ha estado mejor que Kanté y por eso pues lo dejo con un 4.
aunque ha sido otra decepción y espero que el Huesca pues apueste por traer algún jugador interesante a la hora de fichar. Y vamos con el último, dejamos lo mejor para el final sin ninguna duda. Y a Samuel Obeng pues ya le veis la nota, es un 9/10, creo que hablamos de un jugador que tuvo, bueno, un impacto brutal en la Sociedad Deportiva Huesca cuando llegó en el mercado invernal. Le cambió la cara totalmente al equipo, mejoró el rendimiento ofensivo del equipo y mejoró también a sus compañeros incluso. Y bueno, además se conoce perfectamente con el Cuco Ciganda, sabían cada uno lo que podía ofrecerle el otro. Y creo que se adaptaba precisamente a lo que buscaba el Cuco. Vamos a ver sus números: 5 goles y una asistencia en 17 partidos con el Huesca. Hablamos de un delantero potente físicamente, muy fuerte, que también es veloz, que es capaz de caer a bandas, que es capaz de ocupar el centro del ataque, capaz de bajar balones, de ganar duelos, de jugar con sus compañeros, de desmarcarse al espacio, de ser un delantero con un olfato de área y una capacidad para llegar al gol brutal cuando hablamos de ocupar el área. Y un delantero que aporta siempre muchísimo peligro y que es un jugador, pues bueno, que creo que el Cuco querrá de nuevo tener en el Huesca y que todos queremos tener de nuevo en el Huesca. 9/10 para Samuel Obeng, más que merecido. ¿Qué os parece? En fin, y con eso terminamos ya las notas de la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca. No sin antes hablar de lo que ha sido el top 3, porque bueno, hay que hacer una recapitulación final, ¿no? De lo que ha sido el top 3 de la temporada del Huesca. Al final me he basado en las notas, ¿eh? O sea que si os acordáis de las notas sabréis cuál es el top 3. Por supuesto, en primer lugar tenemos a Samuel Obeng, que ahí lo hemos visto ya por último. Y como segundo, tercero y cuarto, empatados, tenemos a Andrés Fernández, Gerard Valentín y Kento Hashimoto, los tres con un 8,5. Para mí, el segundo mejor sería Kento Hashimoto. Para mí ha sido el segundo mejor sin ningún lugar a dudas. Y el tercero estaría ahí entre Andrés Fernández y Gerard Valentín. Estaban ahí peleando muy fuerte, pero creo que Andrés Fernández merece estar en ese tercer escalón. Y Gerard Valentín, pues bueno, que puede acompañarle desde luego a recoger el trofeo. Otros que no creo que quieran recoger el trofeo van a ser los del top 3 de la vergüenza, los tres peores, que por supuesto lo forman Timor en lo más alto con ese 1 que le he plantado. Y para mí Florian Miguel también, por supuesto el segundo escalón lo ocupa él con ese 3 que le he plantado. No es mala nota la verdad para ser de lo peor, pero sinceramente creo que esperábamos mucho de él y merecía tener más impacto en el Huesca y no lo ha tenido. Y en tercer lugar pues empatan los dos últimos delanteros de los que hemos hablado antes de Obeng, que son Cante y Carrillo, que han sido una tremenda decepción. Y con eso terminamos las notas de la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca. Y veis cómo vuelan las hojas de guión. Y esto se ha quedado aquí. Quiero que vuele también. Vuela libre. Como esperemos que vuele. Bueno, no dejaba de caerse encima de mí la hoja. Como esperemos que vuele la Sociedad Deportiva Huesca en esta próxima temporada 2023-2024. Y vengo a recordaros a este final del vídeo que si no nos seguís en Twitch, si no seguís a Deportes Dragones en Twitch, no sé a qué estáis esperando, no sé qué hacéis con vuestra vida, porque hablamos de noticias, hablamos de fichajes y hacemos estos vídeos en directo para que los veáis. Si queréis los veis hasta 2 veces, primero en Twitch y luego en YouTube. Y bueno, nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios para vosotros pues las notas de la temporada que le dais a cada jugador. Si os atrevéis, claro que ya sé que es una labor ardua, pero si os atrevéis a hacerlo, oye, es que tenéis unos redaños bien puestos, que tenéis valentía, que tenéis coraje y que además cumplís, bueno, con lo prometido o con lo que al menos yo he prometido. En fin, lo dejamos por hoy aquí, terminamos el directo, terminamos el vídeo. Espero que lo hayáis pasado muy bien, espero que os haya divertido al menos este vídeo, que seguro que es larguísimo. Y bueno, disculpas por esos problemas técnicos que hemos tenido en Twitch y que espero que para YouTube los corte bien. En fin, nos vemos próximamente. Queda todavía hablar de las notas de la temporada del Casademón Zaragoza, lo último que nos queda de esa temporada 2022-2023. Y hablaremos de qué fichajes necesita el conjunto rojillo. Lo haremos en directo, lo haremos creo que el martes, pero no lo prometo, ¿vale? No lo prometo porque no quiero incumplir mis promesas. En fin, nos veremos en ese directo. Si no seguís el canal en Twitch, pues ya estáis tardando. Y si no lo seguís en YouTube, pues también estáis tardando porque habrá vídeos nuevos. Habrá el qué fichajes necesita la Sociedad Deportiva Huesca, qué fichajes necesita el Real Zaragoza y estas notas de la temporada que estáis terminando de ver ahora mismo. Nos vemos pronto. Cuidaros y protegeros del calor, sobre todo. Hidratarse con agüita, que bueno, va a venir fuerte el calor.